Bueno, muy bien, buenas tardes formales para todos. Es un gusto tenerlos aquí y tenerlo particularmente al orador del día de la fecha, el doctor Eric Eduardo Palma González, del que, como decía en un comentario informal que tenía antes con él, voy a hacer una presentación más que discreta. Eh, con Eric me une la amistad hace ya, me empieza a dar miedo las presentaciones porque los años pasan con una velocidad, estamos casi creo que en el cuarto de siglo de nuestro conocimiento personal, Más o menos. epistolar, intelectual. Yo formo parte de la misma generación que Eric, con mucho menos lustre y con muchos menos rasgos de inteligencia y capacidad como los que tiene él. Es un hombre muy estudioso, muy curioso. Yo no lo podría presentar como tal vez fuese fácil de decir, bueno, es un historiador del derecho al que le interesa el derecho público y contemporáneo. Esa es una de sus áreas de interés. Es una de sus áreas de interés y además tampoco lo puede presentar como un historiador del derecho. Es un jurista que hace historia del derecho, que se dedica a la historia del derecho y que también ahora nos agasaja con sus preocupaciones metodológicas, con su siempre permanente preocupación en materia pedagógica. Eric se formó en su querida Universidad de Chile como graduado en Derecho. Después hizo su doctorado en Valladolid, 2 doctorados, si no me equivoco, en Historia y en Derecho. En el caso particular de su doctorado en Derecho, entiendo que su tesis era sobre el régimen o derecho de excepción en el primer constitucionalismo español. Ha tenido actuación en la Universidad de Talca, después comenzó a ejercer la docencia y una muy intensa vida académica en su querida Universidad de Chile, donde ha ocupado cargos de jerarquía institucional, donde también se ha desempeñado como senador universitario, ha ocupado cargos directivos en la universidad, y tiene una vastísima producción monográfica, como articulista, como también como autor de obras de fuste. eh, Sabe dirigir y orientar y acompañar emprendimientos colectivos, como miembro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y la Justicia. Acompaña a la institución desde sus momentos iniciales y ha sido presidente de este instituto internacional. Aclaro que se trata de una muy pálida presentación, y me honro en considerarme amigo del querido Eric Palma. Bueno, Eric, estás en el uso de la palabra, te vamos a escuchar para que nos ilustres sobre las tareas legislativas del Poder Judicial en el constitucionalismo del siglo XIX. Vale. Muchas gracias, Ezequiel, por la presentación, ¿no? Ella, sin lugar a dudas, pone de manifiesto la amistad que nos une. Varias de tus palabras elogiosas no son sino eso, manifestación del afecto académico de tu parte hacia mi persona, ¿no? Y, por supuesto, las agradezco en todo su valor, ¿no? Como señala el profesor Ezequiel, ¿no? El propósito de nuestra presentación hoy día es reflexionar sobre un tópico que está, a mi juicio, escasamente abordado. En una primera aproximación, uno diría que se trata de un tema que sí se conoce y que, por lo tanto,
llamar la atención respecto del carácter exploratorio que tiene la investigación no resulta del todo acertado. Pero tiene que ver más bien con qué es lo que se ha reflexionado siempre cuando se vincula la tarea del Poder Judicial con la creación de ley, con la creación de normas jurídicas, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a aproximarnos de una manera determinada al fenómeno. Lo que nosotros vamos a hacer es algo contrario a la aproximación tradicional. Y esa aproximación tradicional precisamente ha impedido llamar la atención respecto del fenómeno que vamos a presentar hoy día, ¿no? Espero de verdad que suscite interés en quienes están asistiendo a esta presentación y que permita, por supuesto, generar investigación nueva al respecto. Se trata de un tema que vi hace ya mucho tiempo y respecto al cual mis preocupaciones más urgentes, ¿no? Impidieron que yo siguiera avanzando en esta línea de investigación, pero la voy a retomar probablemente en el curso del próximo año, ¿no? Tienes que permitirme compartir pantalla, distinguido ciudadano. ¿Ahora sí? No. Estás en silencio, Ezequiel. No, estoy haciendo ingresar a alguien que estaba esperando. Te paso Ya. la anfitrionía y cuando vos termines, te ruego que me lo vuelvas a De pasar. acuerdo. Así De acuerdo, que de acuerdo. ahora vamos a estar aquí. Perfecto. Bien. Entiendo que se está observando ya la diapositiva, ¿no? Vale. Bien. Bueno, antes que todo, y como es preceptivo, un cordial saludo a los asistentes, ¿no? Agradecer, por supuesto, el interés en asistir a esta presentación. Entiendo, Ezequiel, que admito a todos los que estén solicitando ingreso. No, no hago distinción, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale. Bien. Vale, ahora sí. Bien. El título de la presentación está vinculado con una publicación que hice ya hace algún tiempo en México. ¿Ah? El libro está publicado por la Corte Suprema Mexicana, ¿no? La Corte Federal. Lleva precisamente este título, Tareas Legislativas del Poder Judicial, en el siglo XIX. Y cuando decimos tareas legislativas, vuelvo a repetir, estamos empleando la expresión en su sentido más exacto, ¿no? Por lo tanto, importante precisarlo de entrada. ¿Cuál es, por lo tanto, el propósito, el objeto de nuestra presentación? El objeto de nuestra presentación es básicamente hablar acerca de la tarea del Poder Judicial en el proceso de creación de leyes. Es decir, el accionar de la Corte Suprema o de los ministros de los tribunales superiores de justicia en el proceso mismo de creación de ley. Por lo tanto, no estamos hablando de la función creadora de derechos de los jueces a propósito de su labor jurisdiccional. No, no es ese el tema de esta ponencia. El tema de esta ponencia, el tema de esta presentación es la tarea de los jueces participando en el proceso mismo de creación de ley. O dicho de manera más clara, ¿no? La tarea de los jueces, normalmente los tribunales superiores de justicia, como colegisladores. Y ahí entonces donde radica la importancia de esta publicación y la importancia de esta ponencia, ¿no? Vamos a sostener
que esta tarea legislativa o esta función colegisladora de los jueces tiene dos dimensiones. Una que vamos a identificar como la dimensión fuerte de la manifestación de esta tarea, que se manifiesta en el constitucionalismo bajo dos modalidades, o presentando proyectos de ley o debatiendo en el Parlamento. O bien, lo que vamos a denominar una manifestación débil, donde aparece más bien como un ente que colabora en el proceso, emitiendo, por ejemplo, dictámenes sobre proyectos de ley, ¿no? Entonces, el valor, por lo tanto, de la investigación y el carácter exploratorio de la misma, no tiene, considerando que hay distintos niveles de investigación, no tiene un propósito explicativo, tampoco tiene un propósito descriptivo a cabalidad, sino que tiene un afán exploratorio. O sea, persigue dar noticia de que hay una temática que no está suficientemente abordada, que tiene valor suficiente como para que sea efectivamente abordada, y esto puede ser tal vez lo más valioso y lo más interesante, una de las cuestiones que ya logramos establecer en esta investigación exploratoria es que ella debe ser abordada como un caso de historia constitucional comparada. Porque nos vamos a concentrar en un caso en particular, pero es evidente que para dar noticia de este fenómeno, sus peculiaridades, y cómo es que se presenta en nuestro constitucionalismo, se requiere de un trabajo de naturaleza comparada, ¿no? Entonces, el valor que podría tener el hecho de que en esta sesión tengamos profesores de distintas zonas, distintos estados de Argentina, y que probablemente tengamos también profesores extranjeros, radicaría en que tal vez a propósito de sus particulares constitucionalismos, ¿verdad? De sus constitucionalismos característicos del siglo XIX, se puede hacer una investigación de conjunto, lo que tendría, por supuesto, un valiosísimo interés. Entonces, de ahí la relevancia de proponer este tema cuando se nos invitó a hacer una presentación. Entonces, preciso algo que, vuelvo a repetir, es relevante, ¿no? No voy a desarrollar aquí la cuestión relativa a la labor creadora de derecho de los jueces a propósito de la aplicación de normas jurídicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no vamos a hablar de, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia salvando vacíos normativos, o la Corte Suprema de Justicia ordenando al Poder Legislativo que salve algún vacío que identifique, o tampoco de la capacidad creadora de derecho que manifiestan algunos fallos de tribunales constitucionales. No. Nosotros lo que vamos a hacer es hablar acerca de cómo es que los jueces en el siglo XIX participaron en la actividad legislativa, o sea, en la tarea de legislar. Y cuando decimos la tarea de legislar, estamos pensando en alguna de estas dimensiones. Uno, preparar proyectos de ley, formular proyectos de ley, o bien participar en el proceso de discusión de los proyectos en el seno del Parlamento. Entonces, estamos afirmando, y aquí radica ya una de las novedades, que los jueces están participando en el proceso legislativo. Eso es lo que estamos afirmando. Y el valor de esta investigación exploratoria, que, como ya les digo, ya tiene una década, ¿no? Nosotros presentamos este trabajo hace ya mucho tiempo, radica precisamente en que nos permite afirmar que en la historia del derecho, considerando la historia del derecho como fenómeno de la larga duración, y en la historia constitucional, considerando por lo tanto la experiencia desde fines del 18 hasta hoy día, ¿no? Encontramos a jueces que actúan como colegisladores. ¿Qué implica eso entonces? Esto implica
tratándose, ¿verdad?, de la segunda fase que hemos identificado, esto es la fase propiamente constitucional, que estos jueces han presentado proyectos de ley correspondiéndoles la responsabilidad de preparar esos proyectos, ¿verdad? O bien que han participado en los debates legislativos. ¿Ah? Y ahí la palabra ley la estamos empleando en su sentido más o menos amplio, ¿no? De forma tal entonces que eh, queda de manifiesto de inmediato que hay una tarea que ha realizado históricamente el Poder Judicial o la Administración de Justicia, según cómo deba llamársele, de acuerdo al texto constitucional que analicemos, que de la cual no se da noticia ni por el derecho constitucional, ni tampoco por el derecho procesal, ni tampoco en los cursos de introducción al derecho, y menos por supuesto en los cursos de derecho civil. Uno se preguntaría de inmediato, ¿verdad?, ¿por qué razón constitucional, civil, introducción al derecho debiera dar noticia de esta labor creadora de los jueces en materia legislativa? Bueno, en primer lugar, porque estas tres disciplinas abordan las fuentes formales del derecho. Y cuando identifican las fuentes formales del derecho y se refieren al proceso creador de ley, normalmente solo hablan de dos órganos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Se omite que en la historia del derecho, en la historia del constitucionalismo, la Corte Suprema o los tribunales superiores de justicia han jugado también un rol importante en el proceso mismo de creación de ley. ¿Ah? Entonces, en la medida en que tengamos un mayor nivel de información sobre este fenómeno, en la medida en que lo vayamos comprendiendo más cabalmente, sin lugar a dudas que uno debiera, ¿verdad?, pedir a los constitucionalistas, a los profesores de teoría general del derecho, a los profesores de introducción al derecho, a los civilistas, que den noticia también de esta tarea que ha realizado la Administración de Justicia en el tiempo. Por supuesto, el valor teórico que tiene, el valor desde el punto de vista de las doctrinas políticas que tiene hacer esta, entre comillas, ¿verdad?, presentar, entre comillas, ¿verdad?, esta exigencia, radica en que si esto es así, si en la historia del derecho los jueces han jugado también un rol como creadores del derecho, entonces habrá que revisar algunas tesis al uso sobre, por ejemplo, la teoría general de la ley, sobre, por ejemplo, la división de los poderes y la recepción del ideario liberal ilustrado en esta materia en nuestros órdenes constitucionales, ¿no? O sea, dicho de otra manera, creo que la comprensión de este fenómeno se transforma en una suerte, no, iba a emplear esa expresión, pero poco feliz, iba a emplear la expresión bombarracimo, ¿no? Es muy fuerte. No. Digamos simplemente en un detonante, ¿ya? En un detonante de preguntas que deben ser contestadas a lo menos por estas tres áreas disciplinarias. La teoría general del derecho y en la introducción al derecho como cátedra, ¿verdad? El derecho civil y el derecho constitucional. Y en alguna medida el procesal, ¿no?, en tanto en cuanto hay una discusión sobre el origen de las leyes procesales, que ya vamos a ver es una de las manifestaciones débiles del fenómeno. Ahora, preguntaba a mi distinguido amigo, el ciudadano Gonzalo, cuánto tiempo tenía. Ya vamos en la mitad del tiempo, Ezequiel, y estamos recién empezando la presentación, así que me voy a dar un poco de prisa. Miren, decía yo al inicio de esta conversación que en la historia del derecho uno puede hacer dos distinciones. Uno, la reflexión sobre la labor creadora de derechos de los jueces en la historia del derecho, lo que implicaría, por ejemplo, ocuparnos de la época alta y bajo medieval. Y por otro, que es el tema central de esta presentación, la labor creadora de derechos de los jueces en el constitucionalismo propiamente. Pero sin lugar a dudas, es de enorme valor esta etapa histórico-jurídica de la Alta Edad Media y de la Baja Edad Media. ¿Ah? Porque ya aparece esta labor del juez no interpretando la norma, interpretación a partir de la cual algunos sostienen que en realidad es una auténtica labor creadora de derechos,
sino que creando la norma jurídica. ¿Ah? Y fue lo que pasó precisamente con una fuente formal del derecho, característica de la Alta Edad Media, conocida con el nombre de fazaña, ¿ah? O facienda, ¿no? Que es otro nombre con el que se la encuentra. ¿Ah? ¿Qué es la fazaña? Bueno, la fazaña es una sentencia que ha sido dictada por el juez, normalmente en el contexto de un juicio de libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el juzgador, el juez, está creando la norma para el caso concreto. No hay un derecho al cual recurrir. Y ya sabemos que eso se produce por los fenómenos de dispersión normativa y el fenómeno del localismo jurídico característico de la alta y a la baja edad media, ¿no? Fenómenos que hoy día dan pie para una muy interesante discusión sobre el pluralismo jurídico y sus antecedentes más inmediatos desde el punto de vista histórico, ¿no? La sociedad de la alta y de la baja edad media, según algunos autores, es precisamente una sociedad de pluralismo jurídico. Y una de las explicaciones de esta característica radica precisamente en la labor creadora de derecho, por ejemplo, del juez. Este juez que falla de acuerdo con el libre albedrío, ¿m? Depende en su nombramiento y en la mantención, ¿verdad?, de su rol de juzgador de la comunidad. No representa al Estado, no es una figura estatal, representa a la sociedad. ¿Ah? Eh, mm, Me avisa que tenemos 10 minutos, ¿es así, Ezequiel? Vale, entonces voy a darme algo de prisa, ¿no? Eh, y la razón del por qué el juez termina jugando este papel obedece básicamente a dos explicaciones, ¿no? Se han dado básicamente dos justificaciones. Una, porque se confía en la posibilidad de que este juez falle aplicando su sentido natural, su sentimiento natural de justicia o de equidad, y en ese sentido algunos dicen que este juez, más que crear el derecho, lo que hace es descubrirlo, ¿verdad?, en el mismo derecho natural. ¿Ah? Y otro, ¿no?, y es que no hay un derecho al cual se pueda recurrir, no hay un derecho que juegue un papel subsidiario, y por lo tanto alguien debe resolver como un tercero imparcial el conflicto, ¿no? Bien, el punto es que esto tuvo una proyección significativa. Estamos hablando de una práctica de la alta edad media que algunos creen reconocer incluso a inicios de la baja edad media, ¿ah? Y por lo tanto de una experiencia histórica no menor, ¿ah? En que la sociedad decide darle a un juez la posibilidad de crear derechos. Esto fue combatido en los siglos siguientes, ¿no? Fue combatido básicamente por el derecho común, el ideario central del derecho común de un solo legislador, identificado concretamente con el emperador y más tarde con el rey, y luego con el papa, y la pugna entre el derecho real y el derecho judicial, que significó en definitiva la prohibición de que los jueces siguieran realizando esta tarea creadora de derecho, ¿no? O sea, la idea de un juez que genera derecho y que incluso puede pugnar con la solución real, se desecha. Y al juez se le pide identificar el vacío y de inmediato llevarlo a la corte para que le corresponda al rey salvar ese vacío. Entonces, eso es lo que ocurrió entonces en la Alta Edad Media y principios de la Baja Edad Media, donde el juez tenía una auténtica labor creadora de derecho a partir de esta figura del juicio de libre albedrío. Es lo que llamamos entonces en la historia del derecho la manifestación más fuerte de esto que estoy comentando, que es un juez que crea derecho no a propósito de interpretar una norma jurídica, sino que él mismo es el creador de la norma jurídica. La manifestación débil de esta figura del juez participando en tareas legislativas o en tareas creadoras de derecho está hoy día en el texto constitucional o en los textos constitucionales
de varios de nuestros países en esta tarea de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema participa en el proceso legislativo, ¿ah? Opinando, emitiendo dictámenes respecto de algunos proyectos de ley. En nuestro caso concreto, esos proyectos de ley están vinculados directamente con la labor jurisdiccional, ¿no? Entonces, es lo que denominamos una manifestación débil. ¿Por qué? Porque el juez allí, la Corte concreta, la Corte Suprema chilena, está participando en el proceso legislativo, realiza una tarea legislativa, ¿no? Entonces, sea en su manifestación fuerte, bajo medieval, o en su manifestación débil, momento contemporáneo, derecho constitucional vigente, en el caso chileno, nos encontramos con la labor creadora de derecho de los jueces, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué pasa con esta labor creadora en el tiempo intermedio? Porque ya sabemos el panorama de la alta Edad Media, principios de la Baja, y el panorama contemporáneo, vigente. ¿Y qué pasa en la fase intermedia? Bueno, todos nosotros sabemos, ¿verdad?, la posición doctrinal y la posición de los mismos textos en los inicios del constitucionalismo es refractaria a una labor creadora de derecho por parte de los jueces, ¿no? Razones políticas, sociales y económicas explicaron el que los jueces fuesen, ¿verdad?, entendidos como necesariamente distantes y separados de esta tarea creadora de derecho, ¿no? Y la manifestación más doctrinal, ¿verdad?, más fuerte en este sentido es la teoría de la división de poderes, ¿no? Ya sabemos que en una de sus manifestaciones, en realidad lo que importa es la tarea del legislativo y el ejecutivo. La administración de justicia en realidad es vista como eso, como administración de justicia, pero cuando ya empieza a producirse la manifestación en los textos constitucionales, las constituciones establecen disposiciones al respecto. La francesa, el 91, lo dice expresamente. Los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo. Así de claro. No pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo, es decir, hay una abierta oposición a que los jueces realicen tareas legislativas. El constitucionalismo español dispone lo obvio, ¿no? El artículo 245, 246 de la Constitución de Cádiz señala, ¿no?, que los tribunales no podrán ejercer otras funciones, y agrega, tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamento alguno. O sea, el asunto es relativamente claro. Bueno, ¿y qué pasa con nuestro constitucionalismo? Yo me voy a referir hoy día a un solo caso. Hay más casos explicados en el libro que ya les hacía mención. Incluso puedo después subir el libro en el chat porque yo tengo el documento en digital, ¿no? Vamos a concentrarnos en concreto en la labor de la Corte Suprema Ecuatoriana. Por el tiempo, ya llevo ya 25 minutos, ciudadano, así que tengo que ir terminando, lo tengo claro. En Ecuador, desde prácticamente los inicios del constitucionalismo ecuatoriano, vamos a encontrar a la Corte Suprema cumpliendo tareas legislativas. Débiles en un primer momento, pero en la Constitución del 61 y en constituciones posteriores la encontramos en lo que denominamos la dimensión fuerte del fenómeno. Dice el artículo 41, las leyes pueden tener origen en una de las cámaras o en la Corte Suprema de Justicia. Así de claro. Y después, el artículo 90 regula expresamente que a las discusiones de los proyectos de ley presentados por la Corte Suprema podrá asistir uno de los ministros. O sea, el texto es tan claro que asombra que no se haya reparado. Yo, en la búsqueda que hice hace algunos años atrás, respecto de autores, artículos que abordaran este tema, no había prácticamente nada. Asombra que ante disposiciones tan claras no se hubiese transformado esto en un objeto de investigación. Es decir, el Constitucional... Sí. Están quedando 2 minutos. Yo te sugeriría que cierres la idea. Correcto. Y que retomamos en el próximo Zoom, como hacemos habitualmente. Vale. Entonces,
Lo que está ocurriendo es que el constitucionalismo latinoamericano tiene una enorme sorpresa, y es que entre los dos periodos históricos, alta edad media, época contemporánea, hay un espacio de tiempo, el constitucionalismo en su fase inicial, incluso de desarrollo latinoamericano, que toma un camino distinto al de Cádiz y toma un camino distinto al francés. Y no hemos dado noticia de este fenómeno. Estamos hablando de las tareas legislativas del Poder Judicial en el constitucionalismo latinoamericano del siglo XIX. Dejo hasta aquí, ya, como dice Ezequiel, voy a explicar con una mayor latitud el caso ecuatoriano, pero eso era lo que quería presentar hoy día, vuelvo a repetir, como investigación exploratoria. Bueno, te agradecemos mucho. Igual, si querés terminar de redondear la idea al inicio del próximo Zoom, por supuesto, con mucho gusto. Nosotros vamos a salir ahora, son 15:37 hora de Buenos Aires, 15:45 nos volvemos a reunir con el mismo link de ingreso que tenían para este mismo Zoom. Así que en 7 minutitos estoy volviendo a hacer ingresar a la audiencia. Nos vemos luego. Ezequiel, ahora tengo que poner fin a la transmisión, o se hace Sí, automáticamente. se hace automáticamente, entiendo. De acuerdo. Listo. Tiene usted Grabar. toda la oportunidad. Bueno, muy bien, acabamos de escuchar al profesor Palma. Vamos a iniciar la ronda de preguntas, de intervenciones, de reflexiones, que es muy, muy sugerente el planteo de Eric. No sé si hay alguien que quiera ir preguntando. Yo ya tengo mis preguntas o mis comentarios a partir de esta interesantísima llamada de atención de Eric sobre el tema. Bueno, voy a hacer, como ya es costumbre, aprovechando la timidez de la audiencia, y esperando que esto, bueno, que despierte el interés que debe por este planteo. Voy a empezar con algún comentario mínimo de experiencias argentinas. O sea, lo que vos decías recién es, sí, coincido, me parece que es así. Además también, no solamente felicito el haber identificado un problema historiográfico con relevancia para la teoría del derecho y para el derecho constitucional, sino el que tan generosamente hagas una invitación a un esfuerzo de índole colectiva, que es tan necesario y tan útil. Y mientras vos estabas hablando, pensaba particularmente en algunas experiencias argentinas que te van a interesar. Algunas que uno podría decir, bueno, son muy expresión de un constitucionalismo precario, que lo era. Antes de la sanción de la Constitución Nacional, recuerdo algunos casos, por ejemplo, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que no tiene esta provincia una constitución formal hasta 1854, no era infrecuente que hubiese jueces que al mismo tiempo fuesen legisladores. O sea, miembros de la legislatura elegidos con los mecanismos generales correspondientes a la selección de magistrados, digo, de diputados, y que simultáneamente desempeñaban las dos tareas, para horror de los teóricos del constitucionalismo puro, pero como una realidad tangible. Entonces, ahí hay una experiencia y algo que puede también ser como una subárea para trabajar. Jueces, legisladores, legisladores, jueces. Me acuerdo de Baldomero, bueno,
un camarista, que en 1838 participa en ciertos debates. Me pareció también muy interesante, y ahí viene otro ejemplo, me pareció muy interesante esto de la adecuación de la Constitución ecuatoriana de 1878 de materias relativas a la administración de justicia. Y ahí en particular me acuerdo de lo que son las tres leyes fundamentales que tras la, digamos, tras la Organización Nacional Definitiva en la Argentina se dieron. La Ley 48, la Ley 49 y la Ley 50 las elaboraron, fueron elaboradas por la Corte Suprema. Y el Congreso las trató como tal y en realidad las aprobó, punto. O sea, al presidente lo que se le ocurrió es, para hacer las leyes de administración de justicia, encomendémosle esto a la Corte, donde no había ningún documento sobre esto. ¿Ves? Así que esos son datos. Y ahora viene algunas reflexiones. Una tiene que ver con reflexiones y preguntas. Una tiene que ver si, yo ya sé que el constitucionalismo latinoamericano y particularmente el tan fecundo en cantidad de constituciones como es el ecuatoriano, no necesariamente ha conservado registro de las discusiones. Pero pregunto, ¿hay discusiones o algún tipo de literatura que rodeen la experiencia de 1861, 1878? Bueno, y la pregunta también que vendría ahí es, al margen de que me pongo a disposición y vamos a invitar a los colegas para que se sumen a esto, creo que hay un tema todavía más grande que el que vos planteás, pero que surge a partir de tu inteligente propuesta, que es el de ver la historia del constitucionalismo latinoamericano como la historia de un constitucionalismo empírico que, de una manera muy pragmática, utiliza recursos, instrumentos y argumentos con bastante flexibilidad y que funciona, pero que no tenemos un registro como para poder presentar y decir, mire, el constitucionalismo latinoamericano tiene una dimensión empírica muy funcional, que se caracteriza por esto. No hemos visto la mirada de conjunto. Bueno, te tiro ahora no el guante, sino te pregunto y bueno, y estamos a la espera de tus comentarios y también a la invitación a los colegas de que se sumen con las preguntas. Vale, Ezequiel. Bueno, empecemos por lo último, ¿no? Interesante cómo lo planteas, ¿no? Esta idea de un constitucionalismo empírico, ¿ah? Donde en definitiva el planteamiento de fondo pareciera ser el siguiente, ¿no? En verdad, a lo que apuntó el liderazgo político latinoamericano en la construcción del Estado constitucional, del Estado-nación, del Estado independiente, fue una práctica, ¿ah? A la adecuación de normas más que a un empeño por ajustarse exactamente a los dictados de ciertas doctrinas, ¿ah? Yo creo que algo de eso nosotros hemos demostrado para el caso chileno en nuestro trabajo de nueva historia constitucional. Esa es la tesis de fondo. Lo que nosotros decimos es que, eh, a ver, ¿cuál es la aproximación tradicional de la historia política? Y en alguna medida contaminada por la aproximación tradicional de la historia política, también de nuestra propia historia constitucional. Hemos hecho el siguiente esfuerzo, más o menos bien. Responder a la pregunta, ¿qué modelo de Estado constitucional nos parecemos más? ¿Al inglés, al norteamericano, al francés, al español? A este último, excepcionalmente. Se puso un poco más de moda a propósito del centenario, ¿verdad? Del bicentenario de la Constitución del 12, ¿ah?
donde hubo una reflexión más potente sobre el impacto de Cádiz en nuestros territorios. Bueno, frente a eso, nosotros hemos hecho el esfuerzo más bien de preguntarnos cuál es la identidad de nuestro constitucionalismo, prescindiendo de si se parece más al español, al francés, al inglés, ¿no? Y cuando hemos procurado dar con esa identidad, por supuesto que nos hemos encontrado con el constitucionalismo español, de tal manera entonces que podemos incluso hablar de un modelo al cual entra también Cádiz. ¿Qué significa eso? Yo creo que aquí está vinculado con lo que plantea el profesor Abasolo, que llama el constitucionalismo empírico. Esto quiere decir que nuestros líderes políticos fueron bastante activos. No es un proceso de recepción puramente imitativo. No se trata de que ellos respondan a la pregunta ¿cómo es que debo construir de manera más semejante y parecida a la doctrina y a la experiencia constitucional europea fundamentalmente comparada, sino que más bien qué es lo que está necesitando nuestro país para su proceso de reorganización? Eso tiene enorme importancia porque entra en tela de juicio con otra idea que se ha instalado, que es una idea muy, muy fuerte y que fue empleada para descalificar esta primera experiencia constitucional. En el caso concreto nuestro, uno de los argumentos que se ha dado para validar la Constitución del 33, que como sabemos impacta en Alberdi y a través de Alberdi, ¿verdad?, en Argentina, es precisamente que esta Constitución del 33 chilena habría dejado de mirar a los modelos, habría dejado de ser una Constitución puramente teórica para concentrarse en el terreno concreto de la idiosincrasia chilena. Respondería, por lo tanto, auténticamente a las leyes fundamentales chilenas. Bueno, esa afirmación no se sostiene en el análisis, porque cuando tú analizas el debate, las actas que hay, los documentos, hay una preocupación desde por lo menos el 1818 en adelante, fácilmente reconocible, de aquellos que están legislando porque los textos constitucionales efectivamente estén coherentes, ajustados a la realidad del país. Es más, la propia Constitución del 28 establece un sistema de reforma a partir de la evaluación de la coherencia entre el texto y la realidad. Propone el propio constituyente del 28 una revisión de la norma constitucional luego de experimentar la aplicación de la norma en el medio social. Entonces, en el fondo han dominado dos ideas, profesora Abasolo. Primera idea, ¿qué tan parecido nuestro constitucionalismo al constitucionalismo europeo norteamericano? Lo que ha impedido trabajar la identidad de nuestro constitucionalismo. Segundo, parece ser que es un atributo de alguna carta constitucional el coincidir con la realidad social. Las otras fueron manifestaciones puramente teóricas, elucubraciones de políticos que no comprendían en realidad al país que debían ajustar al texto constitucional. Las dos ideas han dañado un poquito esto que tú llamas la búsqueda del constitucionalismo empírico, describir ese constitucionalismo empírico y hacer, ¿por qué no?, una suerte de teoría del constitucionalismo latinoamericano, del primer constitucionalismo latinoamericano. Así es que yo coincido con eso antiguo. Respecto a la primera parte de la pregunta, claro, ese es uno de los desafíos, es aquí, uno de los desafíos es precisamente dar con las fuentes históricas que nos permitan la reconstrucción de este debate, ¿no? Que nos permitan identificar quiénes defendieron estas ideas, qué ventajas se les vio, si hubo o no una reflexión en cómo se relacionaban con la doctrina de la división de poderes, si hubo o no una reflexión respecto a lo novedoso que resultaba el que se estuviera estableciendo esto. Si alguno dijo, mira, en realidad esto es una práctica antigua, en Castilla los jueces creaban derechos. No sé, ¿sirvió o no sirvió de precedente? La verdad es que no podemos contestar a eso todavía por el carácter de la investigación, que es exploratoria. Cuando la investigación ya está en su fase descriptiva, explicativa, sin lugar a dudas que esto ya estará despachado, ¿no? Ahora, obviamente, las fuentes no solo son las discusiones en el Congreso, hay otra cantidad muy importante de fuentes históricas que podrían sernos de utilidad, ¿no? Y de ahí la importancia de entusiasmar a colegas de Ecuador, a colegas de los demás países del Cono Sur, para efectos de emprender esta tarea como una tarea colectiva. Así es que espero convocar en algún momento, ¿por qué no?, hacerlo conjuntamente, Ezequiel,
para una reunión en torno a esta problemática. Bueno, muy bien, muy interesante. ¿Hay algún comentario en el chat sobre las fazañas? Me parece que hay una colega que no escuchó tu primera parte y por eso trae a colación el tema de las fazañas, que vos te referiste expresamente. No sé si hay alguna pregunta, están muy tímidos. No sé si, pero yo desde ya adelanto que con mucho gusto el instituto se colabora en, en esta actividad y también le gustaría convocar a colegas argentinos y a los de la red para sumarse a esta empresa que es muy, muy, muy enriquecedora desde muchos puntos de vista, ¿no? También yo pensaba, mientras vos estabas exponiendo ahora, ¿eh? Esta preocupación donde, por un lado tenemos, y qué responsabilidad nos toca a nosotros, en este caso como historiadores del derecho, también a los constitucionalistas, pero del tema de, tenemos una realidad plural, una realidad sumamente rica y sugerente, y son nuestras anteojeras las que no nos permiten ver la realidad. O sea, porque nos hacemos las preguntas equivocadas, o preguntas que son, casi diríamos así, distorsivas de la realidad, no terminamos viendo esa realidad. A ver, acá hay algunas preguntas en el chat. Entonces, Víctor dice, el profesor Palma deja indicado en su libro la existencia de un cuarto modelo de constitucionalismo en América. ¿Cuáles serían los aspectos centrales de ese cuarto modelo aparte del inglés, norteamericano y francés? Eso está en el chat. Y bueno, sí, no, y Francisca, muchas gracias también por tu comentario, pero después cuando puedas escuchar la grabación, que con mucho gusto va a estar a disposición. No sé si, Eric, querés contestarle a Víctor. Sí, Ezequiel, estoy ahora mismo mirando mi computador para dejarles copia del libro, Estupendo. de tal manera que lo tengan ahí a mano, y entonces aquí está, tareas legislativas, y entonces podamos, ya con el texto, entusiasmar a más colegas. Espero que, como usted dice, profesora Basso, lo sea más bien una manifestación de timidez que una falta de interés en la problemática. ¿Ah? Porque Es lo que sucede. es de verdad. Claro, claro. Lo que sucede es que cuando siempre los temas son tan ricos, la gente queda Dando vueltas. pensando y queda, y además, de alguna manera, no es la primera vez, les cuento, para los que no tienen el gusto de conocerlo al profesor Palma, el profesor Palma, además de ser un gran estudioso y un disciplinado estudioso, porque son dos cosas diferentes que él consigue conciliar, es de una formidable creatividad. Es una persona que tiene el don de poner su mirada donde casi nadie o nadie la ha puesto. Y hoy ha dado una demostración cabal de este perfil. Vamos a ver si se puede bajar para que ya está cargado. Esperen. Sí, Eric, hay no una sé si... persona que ya comentó, dice que lo bajó. Bueno, fantástico. Parece que se puede bajar. Sí. Profesora Basso. Profesora Basso. Sí, Víctor. Sí, gracias, profesor. Quisiera solamente hacer una intervención muy pequeña. Le agradezco mucho la exposición del profesor Palma. Lo conozco por el libro, en realidad. Me llamó la atención que hiciera de Ecuador, Chile y Bolivia y no hiciera de Perú, pero hay unos comentarios que él hace al final, justamente hecho la pregunta, de la formalización, digamos, de la formación de un cuarto modelo, ¿no? Aparte del inglés, del francés y del norteamericano. Y bueno, cita inclusive a Valentín Paniagua, estoy hablando de Perú, a Valentín Paniagua, que justamente hace la referencia a que nuestra Constitución, la Constitución peruana de 1828,
¿no? Como que dialoga con la Constitución argentina del año 1826 y la colombiana de 1821. Entonces yo quisiera complementar la pregunta que le he hecho al profesor con lo siguiente, ¿no? Lo que usted mismo, profesor Abazo, lo plantea, este diálogo constante, en el caso de ustedes, que son los académicos, ¿no es cierto? Y que quizás en ese primer constitucionalismo latinoamericano se planteó también, ¿no? Como una especie de diálogo entre las diferentes personalidades de la época y a su vez los textos constitucionales, que hubo una especie de mutua influencia, ¿no? Entre todos. Gracias. Eso es lo que quería intervenir. Muchas gracias. Vale. Víctor, distinguido profesor, claro, efectivamente, como indicaba en el inicio de la presentación, analizamos estos tres casos, pero de ninguna manera pretendemos con ello cerrar la investigación. Lo que pretendíamos era abrirla. Lo que pretendíamos era precisamente generar este momento, distinguido profesor, que un profesor peruano dijera, bueno, ¿y nosotros? ¿Por qué no? Porque no estamos ahí. Y el profesor argentino, como de inmediato contesta Ezequiel, bueno, en el caso argentino pasó esto. Entonces, yo creo que sería de enorme valor, Ezequiel, que incluso le pusiéramos fecha de segundo semestre del próximo año 2023, octubre, noviembre puede ser una fecha para darle tiempo a las personas a hacer la investigación, un seminario, Ezequiel, auspiciado por ustedes y por nosotros, sobre este tema. Las tareas legislativas del Poder Judicial en el constitucionalismo latinoamericano del siglo XIX o iberoamericano, para entenderlo un poco más hacia, ¿por qué no?, la experiencia española, portuguesa, brasileña, en fin. Y avanzamos en trabajar. Ahora, respecto a lo que plantea el profesor Malpartida, claro, efectivamente, yo estudiando la Constitución del 18 y estudiando lo que se ha venido publicando sobre O'Higgins, el archivo O'Higgins, bueno, encontré que el intento de O'Higgins por dialogar con los otros líderes políticos latinoamericanos que estaban participando en los procesos de construcción de los estados independientes es significativo. O sea, no obstante las dificultades de la guerra, no obstante las dificultades de las comunicaciones, uno puede constatar que hay una circulación de ideas entre los líderes políticos de nuestros distintos países y que eso va generando impacto. Lo que se está decidiendo en Chile, a lo mejor, Ezequiel, el Ejecutivo acepta las leyes que mencionabas, ¿verdad? Y que fueron resultado de propuestas de la Suprema, bueno, porque había cierta conciencia que en Latinoamérica eso estaba ocurriendo. Y por lo tanto, porque pareciera ser que no opera por costumbre jurídica. Entonces, ¿cuál es la fuente que le da legitimidad y validez y que implicó, supongo que nadie habrá defendido ácidamente el principio de división de poderes para evitar que la propuesta de la Suprema se transformara al mismo tiempo en la legislación que la regulaba a sí misma, digamos? ¿Por qué no hubo ese discurso de oposición? Y si lo hubo, ¿en qué se fundó? ¿Qué características presenta? Está lleno, digamos, de... A lo mejor alguien citó la Constitución ecuatoriana, a lo mejor alguien citó el caso boliviano y chileno, dijo, bueno, en otros países ¿está ocurriendo qué? Bueno, eso no lo sabemos, y sería de enorme valor saberlo, ¿no? Y claro, Víctor, esto está vinculado con esta idea de que hay un cuarto modelo de Estado constitucional. Yo, a pesar de que esto ya lo escribí también hace un tiempo, toda la investigación que he venido realizando en los años posteriores a la publicación del libro Nueva Historia Constitucional avalan esta idea de que hay un cuarto modelo de Estado constitucional y que tiene que ver un poquito con lo que decía también Ezequiel, que él llama el constitucionalismo empírico. Yo creo que nuestras élites fueron bastante más creativas de lo que hasta ahora hemos pensado, imaginado, y creo que esa creatividad tiene que ver con que ellos requirieron ajustar elementos que todavía traían del ideario político católico, de la doctrina política católica, que en algunas dimensiones es de enorme valor para la construcción de las virtudes republicanas, por ejemplo, y en el otro, en el intento al mismo tiempo de que los textos fuesen validados por Europa. Al respecto, por ejemplo, hay comunicaciones chilenas con sus representantes en el extranjero, ¿no? En que los representantes chilenos hacen notar al liderazgo político nacional la necesidad de que los textos se vayan ajustando un poco a los requerimientos de Europa para entender que efectivamente estamos frente a un texto constitucional. O sea, hay ahí dos elementos operando, a mi juicio, que están haciendo que la labor nuestra sea creativa.
porque hay que hacer esa labor de ajuste, pero al mismo tiempo no hay que dejar de ser lo que define a todos nuestros estados. Es un estado de ciudadanos feligreses y de gobernantes feligreses. ¿Ah? ¿Cómo se ajustó eso? ¿Ah? ¿Qué fue necesario dejar de lado? ¿En qué medida hay un tamiz, una suerte de colador, para prácticas, para actitudes, para creencias, que hacen que tengamos que generar soluciones nuevas? ¿Ah? Bueno, yo creo que todo eso está por ser estudiado, porque son preguntas que no se habían formulado hasta ahora, porque el esfuerzo que se había hecho era contestar a cuán parecidos somos, no contestar a la pregunta si hay o no una identidad eh, latinoamericana, si hay un cuarto modelo de Estado constitucional en nuestras tierras y qué características presenta, ¿no? Eso es lo que podría comentarle, profesor Malpartida. Bueno, muy bien. Eric, hay algunos comentarios también, muy entusiastas en el chat. Estamos ya terminando con nuestro tiempo. Yo voy a ir cerrando y para darte el uso de la palabra para que te despidas, pero creo, tomando tu generosísimo convite, decir lo siguiente: pensemos en noviembre, diciembre, digamos octubre, noviembre del año próximo, pero yo te invitaría a hacer lo siguiente también, que te animes para marzo o abril a hacer un mínimo documento de trabajo, mínimo, operativo, justamente un documento de trabajo para que podamos circularlo y en función de tu propuesta, tener, por ejemplo, una hoja de ruta de 7, 8, 15 preguntas, que uno diga, bueno, a ver, voy a apuntar a estas preguntas. ¿Para qué? Para que ese seminario, que también podemos formalizar en algún proyecto, en una universidad, con el instituto, lo que sea, para que ese proyecto sea más un proyecto colectivo que lo que lamentablemente solemos hacer, que son investigaciones individuales que no Claro, actúan colectivamente. exactamente. Muy bien, me parece muy bien, Ezequiel. Entonces, Acepto la invitación, y en marzo, abril tendrán ese documento para que lo hagamos circular. claro, y encima, si vos tenés nos das tu ok directamente, que supongo que sí, si no lo ajustamos, colgamos ese documento de trabajo en la página web del instituto. Punto. Está Sí, abierto a la comunidad académica. de Y acuerdo, sí. bueno, Muy bien. ¿qué más puedo decir? No, felicitarte Mira, poco. Ezequiel, de Felicitarte poco. inmediato una excelente noticia, ¿no? Nuestro distinguido colega y amigo Hans dice, cuenten con nosotros como universidad para este proyecto. Extraordinario. Muy bien. Ya hay tres países involucrados. Ya empezamos bien. Creo que nuestra colega de España, que también dice que interesante la línea de investigación que se abre, también podría interesarse. Y hay 4. Sí, ¿Ah? sí, sí. Así que Andrea, por otra parte, pone allá una manito aplaudiendo, por lo cual quiere decir entonces que parece que para algunos esta temática está resultando de interés. Profesor Bázalo, excelente, excelente. Bueno, te felicito y te agradezco y te dejo este minutito que te está quedando para que te despidas. Y para todos, nos vemos la próxima semana. Vale, bueno, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por haber respondido de manera tan entusiasta a esta invitación a transformar esta investigación exploratoria en una investigación descriptiva y explicativa. Esperamos en un par de años más dar noticia de cómo es que este fenómeno impacta en la teoría general del derecho, en la teoría, por supuesto, política y en las explicaciones al uso. Así es que muy contento por el resultado, profesora Basso, felicitarlo a usted y a su instituto por esta iniciativa. Creo que es valiosísimo lo que está haciendo en función de la historia del derecho y en este caso de la historia constitucional. Así que no me queda más que despedir muy, muy contento de habernos conectado y haber compartido con las colegas y los colegas. Que estén muy bien, una buena tarde y un buen fin de semana.